Un nuevo 30 de septiembre, una nueva edición del Día Internacional del Podcast y este año en Argentina lo que hicimos fue organizarnos entre colegas, entre productores, gente que trabaja en esta profesión tan linda para justamente charlar de nuestro oficio de podcasteros y particularmente en esta conversación vamos a estar charlando sobre guión, ¿no? Y de cómo escribir para sonido. Estamos grabando desde casa, todavía estamos apenas terminando las cuarentenas, o sea que también sepan disculpar cualquier ruido ambiente que se escuche de fondo, pero esta es nuestra nueva normalidad. Así que no queríamos dejar de estar presentes en este día tan importante. Y bueno, voy a pasar a presentar a mis compañeros, a mis compañeras. Estoy con Valeria Loe, licenciada en periodismo, especialista en comunicación, productora de radio y podcast. Buen día, Valeria. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, güey? Claro, según en qué momento nos escuchen, pero aquí estamos para charlar con todos ustedes y compartir entre nosotros esto que tanto nos gusta hacer. También estoy acompañada de Yana Yesa, codirector de Termo Podcast, productor podcast y radio y editor de audio. ¿Cómo andás, Buenos Ian? días, buenas tardes, buenas noches. Feliz día a Eso. ustedes y Feliz a quienes día. estén viendo también. Feliz día. Siempre una excusa para charlar de lo que nos compete, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, ¿no? Que es esto del podcast. Totalmente. Y bueno, ¿y quién les habla? Florencia Flores Iborra, productora de radio, productora de podcast, fundadora de Tristana Producciones y una apasionada por este formato tan, tan lindo. Así que bueno, tiro la primera pregunta. ¿Cómo pasar de la idea a un guión de podcast? ¿Quién arranca? ¿Ian? Yo arranco, dale. Bueno, nos parecía importante en esto como empezar a charlar, como decía Flora antes, de guión, que es algo que quizás en algunos segmentos del podcast está bastante utilizado y en otros no tanto, pero que entendemos que siempre es importante aplicarlo y tenerlo, porque la idea un poco a través del guión es poder expresar mejor la historia que se quiere contar, la idea que se quiere comunicar, digamos, poder tenerlo con antelación a quizás sentarse y empezar a grabar, tener las cosas mucho más claras y detalladas para que lo que queramos hacer llegue a mejor puerto. Obviamente lleva un trabajo previo y un plus, digamos, de trabajo que directamente ir y grabar, pero cambia mucho en el resultado final y verdaderamente en esto que nosotros buscamos, que es siempre dar un paso hacia adelante y profesionalizar cada vez más la creación de podcast. El guión es quizás uno de los puntos más importantes en cuanto a dar ese paso de cosas que quizás muchas veces no se hacen y si se harían, mejoraría todo bastante, digamos. Yo en particular quiero hablar de cómo llevar o dar algunos ejemplos de cómo llevar adelante historias de ficción e historias narrativas, ficcionadas también, ahora voy a explicar un poco mejor eso, a guión. En la ficción yo siento que sí, es totalmente fundamental y necesario y es imposible hacer una ficción sin un guión, pero al ser un guión de audio también tiene algunas particularidades que me gustaría como ir detallando e ir contando por lo menos la experiencia que tuve yo como guionista, digamos, y la experiencia que hicimos desde Termo con diferentes, con dos ejemplos particulares que creo que van a ayudar a una persona que diga, bueno, quiero escribir una ficción, tengo una idea, ¿cómo armo un guión? Yo voy a dar algunos ejemplos. También creo que cada uno puede tener la forma en la que siente que le sale más cómodo. De hecho, voy a dar dos ejemplos que son diferentes, porque fueron dos guiones de diferentes momentos que se hicieron de diferente manera. Pero siento que, bueno, esto que es la pregunta central de cómo llevo una idea a guión. La parte de la idea es muy importante, digamos. Primero hay que tener una idea, porque quizás tipo, me siento en una hoja, también digo, puedo sentarme en una hoja en blanco y empezar a escribir a ver qué se me ocurre, pero en algún momento tiene que surgir la idea. Tengo que decir, bueno, quiero contar esta historia. Va a empezar de esta forma, va a terminar de esta forma, o yo particularmente tengo la idea de que quizás a veces no sabes cómo va a terminar, pero sabes cómo va a empezar y más o menos sabes para qué lado va a ir, y yo creo que está bien igual y podés empezar a escribir y en algún momento vas a llegar a ese final.
Y una vez que llegas al final, quizás tengas que volver atrás a acomodar algunas cuestiones para que todo sea coherente y vaya hacia ese lugar. Hay que pensar los personajes, qué personajes vas a tener. Por lo menos los principales los tenés que tener pensados y decir, bueno, voy a tener, estoy hablando obviamente de ficción en este caso, ¿no? Voy a tener este protagonista, este antagonista, este compañero del protagonista, digamos, voy a tener esos personajes y van a tener ciertas características, ¿no? Eso es importante pensarlo antes, tipo escribir incluso, este personaje es así, asá, y la. Le gusta esto, no le gusta aquello, se comporta de esta manera. Escribir como cierto background del personaje, que no es algo que vaya a estar necesariamente durante el guión puesto así, literal, pero sí que te va a ayudar a saber qué cosas puede hacer y qué cosas no va a hacer ese personaje, porque no tendría sentido en ese universo que construiste alrededor del personaje. Una vez que tenés eso, yo creo que otra cosa importante, y quizás es algo que puedes hacer, yo lo estoy dando como una especie de pasos, pero en realidad a mí me pasa por lo menos que son cosas que me van saliendo a la par, digamos, que le vas pensando a la par. Porque otra cosa importante es, y hablando justamente de que vamos a trabajar con sonido, es qué estética sonora va a tener eso que estás haciendo, ¿no? Dentro de la ficción, por ejemplo, hay un montón de subcategorías posibles. Puedes tener ciencia ficción, humor, policial, cualquier cosa que se le pueda ocurrir puede estar dentro de una ficción. Y eso yo siento que tiene que estar reflejado también en lo sonoro. Digamos, no puede sonar igual algo como lo que voy a mostrar ahora, que es una ciencia ficción humorística, por ponerle un marco, que, no sé, un policial, por ejemplo, ¿no? Porque tienen que construirse otros ambientes que den como ese... De la misma forma que uno va al cine y no se ve igual una película que es una película de terror, que seguramente vaya a ser mucho más oscura que una comedia romántica, bueno, acá es lo mismo, no puede sonar igual y tiene que haber cuestiones que tienen que ver con la música, con los efectos, con las actuaciones, que van a cambiar en eso. Hasta ahí creo que va estando claro lo que, ¿no? Clarísimo, y también está bueno esto de entender que en podcast y en audio los sonidos son aliados, ¿no? Entonces, tenerlos en cuenta y diseñarlos desde el vamos a la hora de tener nuestra idea es fundamental para que finalmente todo esto suene maravillosamente bien y complemente esa escritura de ese guión con esas acciones, esos conflictos de los que vos hablás, o esas vivencias de los personajes, y que además eso también se escuche, ¿no? Y en nuestro rubro podcast, que es solamente audio, es fundamental, ¿no? Sí, totalmente. Si les parece, vamos viendo un ejemplo de un guión bastante rudimentario, porque es un guión que escribí hace mucho tiempo. Vamos a ver el de las aventuras de Timmy, si lo tenés ahí, Flora. Ese, muy bien. Este es un guión de toda la segunda temporada de las aventuras de Timmy, pues son capítulos muy cortitos, entonces hice un guión todo así de corrido. Al principio de todo, ahí se fue. Perdón, lo oculté por error, pensé que estaba solo ocultando una cosita. Voy de nuevo. Dale. Yo canto, mientras tanto. Para pa pam pam pa pam pam. Pero bueno, lo que estaba ahí era... Ahí está. Ahí, primero de todo, nada, eso es una cosa muy básica, pero marcar ahí qué voces hace cada uno de los actores, ¿no? De voz, locutores, etc. Como ven, por ejemplo, hay uno que es Juan, el gallego, que hace 3 voces. Eso, por lo menos nosotros lo hacemos bastante porque generalmente trabajamos con actores de voz, con doblajistas, por ejemplo. Eso me parece que a mí que es una muy buena idea laburar con doblajistas, que pueden hacer diferentes voces y realmente, si no te digo, no te das cuenta que es la misma persona. Hay una presentación. Esto, perdón, voy a explicar un poco más. Las aventuras de Timmy es una
lo que decía como es una ficción, es ciencia ficción, pero muy humorística, muy caricaturesca, digamos. Entonces tiene toda una estética sonora que es muy de dibujito, digamos. Lo que uno podría escuchar en un dibujito animado va todo por ese lado. Y la temática tiene que ver con la ciencia ficción. Ahí, bueno, si querés, hay una presentación fija, ahí está marcado, tipo, esta presentación, todos los capítulos empiezan así, con una pequeña presentación de cada uno de los personajes, y el cierre también es fijo, que es, digamos, el staff, digamos, los créditos. Y acá ya podemos, por ejemplo, en el capítulo 1, ahí está siempre, se va marcando la L es locución, ¿no? Siempre está en referencia a lo que decía al principio de todo. Y yo siempre acá voy poniendo todos los, entre corchetes, digamos, todo lo que serían efectos, ¿no? Y también algunas indicaciones, por ejemplo, un poquito más arriba, que dice, por ejemplo, J, que es el juez, dice, bosteza despertándose, dice, ok, Timmy. Siempre hay como marcaciones de cómo tiene que actuar justamente los actores. Esto, una aclaración que me parece importante es que lo escribí con todos los efectos y eso, y después cuando fuimos a grabar con los actores, los juntamos a todos, esto fue previo a la pandemia, bastante previo a la pandemia, y yo estaba ahí haciendo de dirección. Entonces, sobre este guión, incluso los actores algo improvisaron, porque a mí me gusta la química que se genera, particularmente entre los dos actores principales, y les dije, tomen el guión como base, pero algunas palabras quizás las van cambiando, eso, y a mí me parece que está bueno porque le da naturalidad. Eso depende del gusto de cada uno. Hay otras personas que dicen, no, exactamente lo que puse ahí. A mí, en este caso en particular, además, me parecía que estaba bien y ayudó a que sea todo más dinámico. Y en ese momento también yo también les iba haciendo marcaciones que quizás no están en el guión, pero cuando lo que sucede es que vos escribís algo y cuando lo escuchás quizás encontrás cosas que a la escritura no las tenías, ¿no? Esta es una forma de escribir el guión que para mí es como la más sencilla, así como todo de corrido, marcando quién dice cada cosa y los efectos. Y bueno, es como las marcaciones siempre me parece que hay que intentar ser lo más específico posible en los efectos y la música y todo eso, pero yo creo que también hay cosas que siempre van a aparecer después, que te vas a dar cuenta después, y eso está bueno tener como la muñeca de decir, bueno, acá capaz que me faltó esto una vez que lo escuchas. El guión es básicamente todo así. No sé si a ustedes les surge alguna pregunta de esto, que quizás pueda reflejar la pregunta que pueda tener alguien del otro lado. Pero es una estructura bastante sencilla. Yo creo que para una persona que quizás escribe un primer guión, es una estructura que puede funcionar bastante bien. Sí, yo más que pregunta, un comentario, porque esta charla va a estar disponible tanto en YouTube, donde se va a poder ver el guión, como en Spotify. Entonces, comentar que capaz que está bueno agregar en la descripción, que podemos agregar en la descripción de Spotify una carpeta para que ustedes puedan, quienes están escuchando esta conversación en Spotify solamente en audio, que puedan acceder a los formatos de lo que estamos hablando, porque nos parece interesante también compartir este tipo de guiones para que vean las distintas variedades y las distintas maneras que tenemos quienes producimos podcast a la hora de escribir. Así que quédense tranquilos que quizás luego van a poder descargar los materiales y entender esto de lo que estamos conversando, ¿no? Perfecto, sí. En otro caso de un guión que hicimos hace menos tiempo, que es para un podcast de la revista Barcelona, que es explico para si alguien no la conoce, es una revista de humor satírico. Entonces, justamente el desafío en ese sentido era llevar no crear una estética nueva, sino llevar la estética que Barcelona ya tiene en el formato gráfico a el formato auditivo, ¿no? Esto bueno,
que estamos mostrando en pantalla y que van a tener, si lo están escuchando en YouTube, disponible en las carpetas. Es un capítulo de una serie que se llama Grandes Epopeyas de la Humanidad, en la cual lo que hicimos fue una adaptación de textos de la revista, que son textos sobre grandes inventos, como esto decimos, ¿no? Grandes cuestiones culturales de la humanidad, con pequeñas intervenciones. Hay un narrador que va narrando ese texto y hay pequeñas intervenciones en un tono muy humorístico y satírico que van como graficando eso que va contando el narrador. A diferencia del guión anterior, este es un guión que está hecho con 2 columnas, una columna con efectos y algunas marcaciones de cortinas y otra columna con las voces, ¿sí? Esto ya tiene otra estructura de el anterior de las aventuras de Timmy. En la columna de efectos siempre ponemos absolutamente todos los efectos, e incluso en estos casos hay algunas marcaciones como por ejemplo más específicas para la edición, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que dice efecto correr y entre la aclaración es se van fade y luego entra la voz y la máquina nuevamente. La máquina es la máquina de escribir que estaba marcada antes que iba a estar. Entonces, incluso más adelante en el guión, probablemente acá, donde dice, por ejemplo, hay una parte en la cual la historia cuenta, esta es la historia de las empresas y cuenta la historia desde desde Turquía, hace miles de años. Hay una parte en la cual a un empresario, no un empresario, sino como un protoempresario, digamos, le va mal y sus hijos terminan muriéndose todos de hambre. Es todo en este tono, claramente las ideas de Barcelona. E incluso un poquito más arriba dice, por ejemplo, niños llorando. Y hay indicaciones específicamente de cómo tienen que entrar eso. Y en otra parte dice, por ejemplo, efecto comiendo, que tiene que entrar justo en el momento en el cual la locución dice fagocitar. Como que acá fuimos como bastante más específicos en, bueno, los efectos, en qué momento van y cómo cómo van entrando. Incluso también las cortinas están todas marcadas. Teníamos una cortina como de violines que iba con esta cosa media... Barcelona tiene una estética muy como correcta, entre comillas, pero justamente es paródica. Entonces, como que había que hacerlo todo muy como si fuese la alta alcurnia, como si fuese muy de primer nivel intelectual, cuando las cosas que se dicen en realidad no tienen nada que ver. Entonces, poner como una cortina de violines en ese caso, así como una cosa muy como... clásica, ayudaba a potenciar esa idea de Barcelona de una cosa como supuestamente muy intelectual, pero que en lo que dice es muy paródico. Y en eso, por ejemplo, poner una cortina de violines con después actuaciones que eran claramente satíricas, en joda, generaba ese contraste que tiene la revista en lo gráfico. Eso fue como un laburo de, bueno, cómo hacer que lo que se vio en lo gráfico de Barcelona, lo que ve una persona que compra la revista o ve los tweets o el Instagram de Barcelona, después escuche algo que tenga sentido también en lo sonoro. Hay otro ejemplo también de otro guión, de otra de las grandes epopeyas de la humanidad, que igual tienen básicamente todo la misma estructura. Una columna donde tiene todos los efectos, otra columna donde tiene todas las voces, y las voces obviamente también tienen sus indicaciones. Por ejemplo, hay uno que dice acá en Nabucodonosor, que es como una especie de patrón, pero creo que era de la antigua Grecia o algo así, y entre paréntesis pusimos, por ejemplo, canchero y garca, como para que la inflexión de la voz vaya por ese lado, ¿no? O, por ejemplo, hay otro que dice, más adelante, creo que es el diablo, Satán, ahí dice, Satán, ¿cómo vendiendo droga? O sea, le pusimos como algunas, siempre y que diga como, che, pibe, así, ¿no? Como algunas indicaciones, algunas son más precisas y otras que tienen que ver con cierto chiste incluso en el guión ya puesto ahí para que quien lo vaya a grabar
la diferencia que tuvimos con esto, con el anterior, es que sí, esto fue todo grabado en pandemia, con lo cual cada uno de los locutores y actores lo grabó en su casa con nuestras indicaciones y obviamente eso generó que haya muchísimos más idas y vueltas en esta voz no va tanto por acá sino por allá, que es lo que nos pasó con Las Aventuras de Timmy, que al grabarlo en ese momento fue mucho más dinámico. Pero bueno, son dos ejemplos que creo que sirven para por lo menos tener ideas de cómo estructurar un guión y llevar una idea que ya tenés previamente a una hoja que después puedas ir siguiendo y que seguramente de lo primero que hagas va a haber 10 correcciones y 10 cambios hasta que quede uno final. Y a los otros, por ejemplo, lo que nos pasa también es que como acá quiero marcar una diferencia. Nosotros trabajamos, somos 3 personas en Termo, que soy yo, es Pablo Biancalana y Lautaro Villagra Lombardo, y entre los 3 laburamos de conjunto y nos conocemos muy bien. Quizás si yo tuviese que, y todo lo hicimos nosotros, digamos, desde el guión hasta la edición, que la hizo Pablo, por ejemplo, y también los locutores con los que trabajamos y actores de voz también son gente conocida. Entonces, tenemos cierto nivel de confianza y de conocernos que ayuda bastante. Quizás si estás trabajando, haciendo algo con gente que, por ejemplo, no conoces al editor, tenés que ser mucho más detallista que algunas cosas que capaz que yo ya sabía que Pablo, que lo estaba editando, ya me entendía con algunas cuestiones, o incluso él también agregó cosas que quizás no estaban en el guión porque teníamos esa posibilidad y esa confianza entre nosotros, digamos. Quizás si trabajas con un editor externo, algunas cosas hay que ser como mucho más puntilloso, que en este caso no era necesario para nosotros serlo. Creo que ese es por lo menos un pantallazo general que le pueda servir a cualquiera que quiera empezar a hacer esto o que ya lo esté haciendo y quiera tener más recursos para buscar mejorar. Genial. Y una cosa que me parece que está buena también de esta relación que vos decís, bueno, primero esto, ¿no? Que finalmente quienes producimos podcast trabajamos en equipo y cada tarea es como un eslabón de una cadena, ¿no? Entonces entender que si el guión está mal escrito repercute en el producto, pero si luego, no sé, está mal interpretado también repercute en el producto. Entonces como también ahí hay que hacer ginercia, ¿no? Y bueno, trabajar todos para lograr un mismo objetivo que finalmente es que el podcast suene bien y cuente una historia que conmueva, ¿no? Entonces, ahí me parece que eso está bueno detenernos, quizás un poco más adelante podemos hablar un poco más de eso y ahora aprovecho y le doy la palabra a Valeria, y Valeria, la pregunta básicamente que queríamos como abordar en esta parte es también cómo podemos estructurar un guión en podcasts que no sean de ficción, ¿no? Porque este ejemplo que nos trae Jan es claro y tiene sus particularidades, pero ¿qué particularidades debe tener, por ejemplo, un podcast de entrevista, un podcast periodístico? ¿Cómo es tu experiencia en esto, Vale? Claro, en el caso de las entrevistas, bueno, hay como toda una producción de conocer al entrevistado, analizarlo, tener información acerca de él, crear las preguntas de acuerdo también al objetivo. Bueno, acá siempre volvemos, que es común el objetivo que queremos tener para el podcast, qué es lo que queremos transmitir, tenemos que tener en claro eso y a quién le vamos a hablar, porque también van a cambiar las preguntas que le hagamos en el entrevistado, cuán profundo puede ser, porque pueden haber temas que son muy, muy puntuales de cierto nicho, donde si vamos a ese nicho muy específico podemos darle cierta profundidad a la entrevista, pero si no, si es algo más general, tenemos que realizar preguntas justamente más generales y más abarcativas. Eso hay que tener muy en claro, o sea, el objetivo y a quién le vamos a hablar, a quién le va a llegar esa información. Y bueno, después formular todas las preguntas que necesitamos hacerle al entrevistado. No es que uno tiene que igual seguir al pie de la letra esas preguntas, porque no hay que perderse la posibilidad de la repregunta, porque esto tiene que ver, cuando hacemos la entrevista tenemos que prestar mucha atención a lo que nos está diciendo la persona con la que estamos, porque nos podemos perder esto que es muy útil y muy enriquecedor a veces, que es la repregunta, profundizar en algo que nos está diciendo. Eso es como básicamente lo que mejor tenemos que preparar, es conocer al entrevistado y las preguntas que le vamos a hacer. Después, bueno, viene la parte de pasarlo al guión, ¿no? Donde tenemos que hacer una estructura que yo, por lo general, en lo periodístico,
utilizo lo que es conocido como la pirámide invertida y siempre, bueno, siguiendo la introducción, nudo y desenlace de toda típica historia, o con sus otros, puede haber otros cosas o resaltar el conflicto también, ¿no? Pero siempre vamos desde la información más importante a la menos relevante, ¿no? Y hay cosas en el momento del guión, obviamente lo vamos a quitar, teniendo en cuenta también cuántos minutos queremos que dure ese episodio. Entonces vamos a quitar siempre la información que consideremos menos relevante. No sé, Flora, si vos querés agregar algo más también. Sí, me parece importante esto también de tener en cuenta a la hora de armar el cuestionario, de también pensar qué queremos decir con esa entrevista, ¿no? Y qué Claro. historia queremos contar, ¿no? Entonces me parece que ahí eso también nos va a ayudar a justamente plantear esta introducción, este nudo y este desenlace del que hablas, y que también es un desafío porque cuando la entrevista se concreta puede ser otra la estructura que nos traigamos, ¿no? O sea, siempre esto estamos pensando a futuro, pero cuando la entrevista surge, también eso que puede cambiar. Entonces, ¿qué desafíos implica eso también, ¿no? Tenerlos en cuenta. Claro, creo que eso es importante, por eso le decía anteriormente que hay que prestar mucha atención, hay que tener que estar escuchando perfectamente qué es lo que nos está transmitiendo el invitado para no perdernos como la parte más importante quizás, porque nosotros podemos imaginar una pregunta, como vos decís, y imaginamos una respuesta, pero quizás nos encontramos con otra cosa, o sea, porque siempre está lo humano que atraviesa todo, ¿no? Después, bueno, no sé si hay, por ejemplo, el ejemplo del que estoy haciendo en este momento de transición energética en Argentina junto a la otra radio, donde comienza, por ejemplo, con 3 hitos importantes de lo que se va a hablar en ese momento, o sea, habla de la transición energética en general, todos los episodios, pero acá habla del pasado y del presente, cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, y se marcan los 3 hitos más importantes. Después, como decía Ian, hay una parte fija donde se presenta el locutor, que es Federico Nasif, que es miembro del CONICET, y luego, un poquito más abajo, podemos ver, ya que está el separador de la apertura y el comienzo, porque se divide en tres bloques, ¿no? Bloque 1, 2 y 3, donde hay una pregunta como guía, y luego las respuestas, en este caso hubo 3 entrevistados. Ahí van a ver, por ejemplo, como trabajo en conjunto con Mariano Vientile de la otra radio, donde quizás, como decía Ian, tampoco está muy detallado los puntos técnicos, ¿no? Porque lo importante cuando vamos a hacer una entrevista es marcar de qué punto, de qué minuto y segundo comienza a qué minuto y segundo termina el recorte que hemos elegido para incluir en el guión. En este caso, nosotros lo que hacemos es recortar todas las partes, por eso van a ver, por ejemplo, que dice Sabatella 1 o Sabatella 2 abajo, que porque es uno de los entrevistados, y esos son los recortes que elegimos puntualmente de la entrevista para incluir en el guión. Pero eso quizás cuando trabajamos con un editor externo tendríamos que agregar estos minutos y segundos que corresponde cada recorte. Y luego, bueno, está hecho luego de los 3 bloques con un cierre final que tiene como una conclusión y luego el cierre general del episodio. Para este podcast también hay que investigar o tener como un criterio, o sea, periodístico, porque para incluir las partes del guión donde se hace como una aclaración antes de las preguntas, hay que hacer como una investigación periodística sobre los temas que se van a tratar en el guión. Porque, bueno, se mencionan cosas muy puntuales sobre la historia de la transición energética
ciertas empresas y ciertas, como antes, como pasamos mucho de lo público a lo privado, en el ofrecimiento de la electricidad, por ejemplo, u otros servicios. Entonces, bueno, hay que aclarar como muchos puntos, ¿no? Para que el que está escuchando lo tenga más en claro. No sé, Flora, si vos querés sumar algo más, Sí, mostrar algún ejemplo. quería mencionar también en relación con este guión que acabamos de mostrar, cómo a diferencia del guión de ficción, consolida mucha más información, entonces eso también es un desafío a la hora de pensar el diseño de sonido del podcast, ¿no? Y de cómo dialogan también los guiones con el diseño de sonido. eh, Cómo tenemos que hacer que toda esa información suene también de una manera atractiva, ¿no? Y cómo a veces el uso de efectos, el uso de música subrayando algún concepto o el uso de incluso una inflexión en la voz nos permite también contar una historia, ¿no? Que tenga un impacto mayor, ¿no? Entonces eso también es súper interesante. Sí, Yo me porque quería... bueno, en ese caso, por ejemplo, a veces para unir un audio con otro, incluso con los entrevistados, como vos decías, hay ciertos efectos de sonido para poder darle continuidad a la historia, ¿no? Y Sí. después, en este caso, por ahí no hay tantas indicaciones sobre el host, porque como es la persona que está a cargo de lo que quiere transmitir, es más parte de su personalidad, que antes igual fue asesorado, ¿no? Para poder manejarse correctamente para transmitir la historia. Exacto, yo simplemente quería mostrar otro modelo, que es el que usamos en Tristana cuando produjimos No Ficción. Contar que No Ficción es un podcast de libros que produjimos durante 5 años para Penguin Random House. Es un podcast que básicamente arrancó siendo como una microficción de algún aspecto del libro que nosotros recreábamos, que nos parecía interesante destacar. Y luego, a partir de tener el acceso a los autores y las autoras, entendimos que estaba bueno tenerlos a ellos de primera fuente, ¿no? Contando cuáles habían sido esos objetivos y esos desafíos a la hora de escribir esos libros. Entonces terminó siendo finalmente un podcast de entrevistas, si bien se concibió desde otra perspectiva, y me parecía interesante mostrarles algún guión de ese podcast, porque también de alguna forma confluye estos dos formatos que mostraron ustedes, ¿no? Entonces, a ver si ponemos por acá, por ejemplo, esto que es Puto Lindo, ¿no? Que es un libro que se escribió sobre la vida de Fernando Peña, el autor era Diego Scott, y bueno, justamente tenía, de alguna forma, eh, digamos, una apertura leída por la locutora que resumía brevemente de qué venía el libro a forma de introducción. Luego venía la artística de apertura, ¿no? O la identidad sonora del podcast, la presentación de que esto es finalmente No Ficción, un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, y invitábamos a escuchar, y luego hablamos específicamente de, bueno, de qué libro vamos a hablar hoy, ¿no? En este episodio. Y en este episodio, bueno, justamente de Puto Lindo, la vida de Fernando Peña y sus criaturas. Un libro de Diego Scott, publicado por Editorial Aguilar. Eso era algo importante también a destacar, ¿no? Porque como era justamente un podcast de libro, mencionar la editorial, el autor, estos datos más de ficha técnica que son relevantes. Y luego, un poco aquí sí jugábamos con esto de entrevistas, seleccionábamos y acá agregamos el código de tiempo, de dónde hasta dónde, más allá de transcribir la entrevista, ¿no? Íbamos jugando con algún archivo de audio, en este caso, además, Fernando Peña, si lo que tenía era justamente un don para interpretar, entonces queríamos que eso sonara en el podcast y que Fernando Peña estuviera presente, si bien este libro se hizo cuando se cumplieron, si no me equivoco, 10 años de su muerte. Entonces también era como un homenaje. Entonces que estuviera Fernando Peña era importante. Cosa que nos llevó algunas autorizaciones, ¿no? y demás para poder contar con estos archivos de audio, que es algo que no tenemos que obviar a la hora de que escribimos guiones también, ¿no? De que todo lo que tengamos lo podamos utilizar. Y bueno, y acá después alguna marca técnica, algún efecto de sonido incluido ya, ¿no? En la grabación y en la edición del guión. A veces son efectos de sonido muy concretos, queríamos un efecto de sonido de un avión despegando y así era la aclaración en el guión, ¿no? Cosa de que quien editara el podcast finalmente entendiera qué tipo de avión, cómo era ese avión,
¿no? Porque bueno, además jugábamos con esta mirada de que Fernando Peña empezó trabajando en el aire, pero en aviones, no en la radio. Entonces nos gustaba esa sonoridad y jugar con esos enfoques, ¿no? Y bueno, y acá también más entrevista de Diego Scott, el autor. Empezamos a jugar con más efectos, con más lecturas de narradores, de locutoras. Bueno, seguíamos escuchando a Peña. Entonces todo me pareció interesante mostrar este ejemplo porque yo cuando estuvimos trabajando en esta charla y accedimos a material de los guiones de los compañeros, que es algo que a veces no es público, ¿no? Está bueno ver que si bien los formatos son distintos, un poco las ideas o los conceptos a trabajar en los guiones son los mismos, ¿no? Entonces, como desde ese punto de vista estamos alineados, ¿no? O alineadas en eso. Y bueno, y después una cosa que sí me pareció interesante contar es que nosotros en Tristan al menos transcribimos todas las entrevistas, toda la entrevista, para poder editar desde el texto qué selección de audio queremos usar, ¿no? Porque eso nos ayuda a reforzar esto de que la idea que vamos a elegir de la entrevista tenga más, sea como más potente, ¿no? Tratamos de cada vez hacer guiones más cortos, pero no porque nos dé miedo los tiempos, sino para poder contar ir al corazón de lo que queremos contar, ¿no? Ir a ese corazón de la entrevista, porque a veces nos damos cuenta que la verbalidad tiene sus complejidades y uno no habla igual que como escribe, por ejemplo. Entonces eso también está bueno, seleccionar las frases que tengan más potencia, que se entiendan mejor, que sean más claras, ¿no? Y todo eso, para poder hacer eso en un podcast de entrevistas, nosotras transcribimos toda la entrevista, ¿no? Y seleccionamos luego desde el texto. Por supuesto, eso tiene que funcionar desde el audio, porque si hay una respiración o una frase que no está, digamos, que no se puede cortar, no tiene sentido forzar algo, pero sí es importante, digamos, si la persona que es entrevistada no hace una pausa y nosotros ahí cortamos, bueno, quizás eso después no queda tan claro en el audio y eso hay que ser flexibles, pero sí, para nosotros es un ejercicio interesante el hecho de alejarnos un poco del audio, empezar a ir al corazón de lo que se está diciendo y en función de eso hacer las selecciones de los textos, ¿no? Eso nos parece que es importante. Entonces, un poco eso era lo que me parecía interesante hablar, mencionar y mostrarles. Así que también recordar que este guión también va a estar disponible para quienes escuchen este episodio, esta mesa, esta charla en Spotify, en formato solo de audio, va a estar disponible esto. Y por supuesto, invitar a que escuchen cada uno de estos trabajos, ¿no? Para poder también terminar de entender cómo se da ese pasaje de esa idea, ¿no? A ese texto, a finalmente cómo suena, ¿no? Y cómo todas estas indicaciones de las que estamos hablando finalmente se escuchan. Así que, bueno, eso era un poco lo que quería compartir. No sé, Vale, si vos querés mencionar algo más, o vos, Jan. Vale. Sí, no, como vos bien decías, Flora, que sí, que se transcribe todo, que es muy importante eso, remarcar eso, como para encontrar las partes más importantes y como vos bien decías, encontrar el corazón de la entrevista y que muchas veces no es en el orden en que fueron formuladas las preguntas y las respuestas, sino que podemos mezclar, ¿no? Algo que estaba más abajo lo ponemos más arriba, todo para que esta historia quede con la más fuerza posible y lo más claro posible, ¿no? Para que lo entienda el que lo está escuchando. Y tampoco queremos decir que no queremos asustar a nadie para que se hagan los podcasts de que hay que hacer estos tipos de guiones, que se pueden hacer cosas mucho más sencillas, pero que es preferible siempre tener, aunque sea una hoja de ruta, un punteo de lo que quiero hablar, de lo que quiero transmitir, para que tenga un buen sentido y que podemos contar realmente con sentido lo que queremos contar. Sí, comentar que nosotros entendemos que el guión, tener un buen guión, es la clave del éxito, ¿no? O sea, no tiene por qué, como dice Vale, usarse estos modelos, pero sí tener una estructura, pensar un cómo contar esa historia y plasmarla en un papel para que a la hora de grabar y a la hora de editar no sea un caos, ¿no? Entonces, incluso en las pocas entrevistas hay una preparación para que ese episodio tenga un diferencial. Sí, yo quizás me surge otro ejemplo quizás distinto, pero que es
de un podcast que sacamos el año pasado y terminamos de publicar este año desde Termo, que es García, un podcast de entrevistas con Charlie, que es un podcast de entrevistas, pero a la vez es más un podcast documental, porque son entrevistas muy viejas que se hicieron a Charlie García en diferentes momentos de su vida. Y ahí, por ejemplo, a diferencia de lo que ustedes mostraron, no hicimos un guión técnico específico, pero lo que sí hicimos fue escribir y ponernos de acuerdo en la sonoridad que iba a tener y cómo iban a ir entrando. Digamos, Charlie iba contando, por ejemplo, cómo compuso La hija de la lágrima, por ejemplo, y bueno, cómo iban entrando la música y un montón de otras cosas. Y eso fue un trabajo distinto porque digamos, lo compaginé todo yo, entonces al trabajar como más solo, yo me fui anotando cosas y fui marcando cosas, incluso dentro de la misma sesión de edición, digamos. Entonces, quizás eso es otra cosa. Quizás si alguien trabaja totalmente solo, ahí ya es otra necesidad quizás de tener o no tener un guión más específico que si, obviamente, otra persona tiene que grabar o si es una entrevista que vas a hacer. En este caso, la entrevista ya estaba hecha y había que trabajar con lo que había porque era una entrevista de hace 15 años. Como otra, que se me ocurrió ahora, la verdad no lo había pensado antes, otra opción también de cómo trabajar en otro caso. Claro, cada proyecto, cada podcast tiene sus particularidades y sus dinámicas de producción, ¿no? Entonces, en función también Totalmente. de los materiales que hay, está bueno como adaptarse y no ser rígidos en eso. Pero sí, y esto me lleva a la próxima pregunta que teníamos pensada, es ¿cuáles son esas particularidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir para audio? Que escribir, porque no es lo mismo escribir un guión para audiovisual que escribir un guión solo para radio, podcast, ¿no? Entonces también ahí hay cosas particulares que tenemos que tener en cuenta y bueno, preguntarles a ustedes cuáles son. Sí, lo central, creo que varias cosas como que las fuimos diciendo, pero quizás para ponerlas un poco más en limpio, que se entienda lo que se dice, que tengo unos perros ladrando de fondo, no sé si se escuchan, pero bueno, sigo. Que lo sonoro, digamos, de la música, los efectos y eso acompañe y potencie o complete lo que se está diciendo, ¿sí? Como que se tiene que sentir como una unidad, ¿no? Como que no importa lo que diga el entrevistado o la parte de guión de ficción y eso, el sonido va a ser como todo igual. Lo sonoro tiene que todo el tiempo acompañar. Si yo estoy contando una historia donde de repente, no sé, explota algo, tengo que escuchar la explosión y tiene que, lo que decía antes Flora de el avión despegando. Bueno, si es una explosión, por ejemplo, o sea, las aventuras de Tuna tenemos una explosión nuclear en un momento, porque es todo así, como, en ese estilo. Bueno, no puede ser un pum, tiene que ser una explosión nuclear. Entonces, la persona tiene que, en un punto, cerrar los ojos y ver lo que vos le estás contando. Y en eso, más allá de lo que digan los personajes o el entrevistado o lo que sea, tiene que estar construido sonoramente. ¿Con qué? Con música, con efectos, con silencios también, con pausas, digamos, en esto, digamos, todos los tres acá venimos de formarnos en la radio, digamos, los elementos de la radio, digamos, utilizarlos, digamos, la voz, la música, los efectos, los silencios, eso es lo que va a construir un guión y un podcast que transmita en definitiva la emoción que queremos transmitir, que puede ser esto, una cosa de diversión, puede ser de otra cosa, una emoción más relacionada con tristeza, quizás o lo que sea, pero la emoción que siempre va a querer transmitir nuestro podcast, incluso sea uno más, digamos, esto que decía Vale, de una cosa mucho más periodística y de data dura de un tema, siempre va a transmitir alguna emoción. Entonces, eso
Yo creo que en eso es mucho más importante el ambiente que se genere, el ambiente sonoro que se genere, la identidad sonora, que incluso lo que se dice. Eso me parece que es fundamental y que siempre hay que estar pensando en que lo que yo estoy escribiendo en un guión, alguien lo va a tener que escuchar y entenderlo sin leer el guión. Eso es fundamental. Sí, tal cual. Por ejemplo, en un podcast que hicimos de entrevistas, donde eran entrevistas a una mujer por episodio, con el sonido se recreó la vida de esa persona. Por ejemplo, había una que estaba muy ligada al mar, entonces habían sonidos con esa referencia, o otra que tejía, entonces una parte pusimos agujas tejiendo. Entonces, ese que recreaba la vida de cada una de esas personas, ¿no? Y con respecto a muchas veces se escriben guiones para brindar información, o los más informativos por ahí, y creo que en general para todos, siempre leerlos en voz alta creo que ayuda un montón para ver si eso suena creíble, como si yo estuviese hablando todos los días, y nunca, o sea, nos pongamos a incluir esas palabras que son propiamente de una redacción. Que nunca decimos en la vida diaria, digamos. Creo que eso es muy, muy importante, y no hacer oraciones muy largas, o sea, conceptos muy extensos, sino tratar de hacer oraciones más cortas. Sí, respetar el orden verbo, sujeto, predicado, o sea, cosas que parecen obviedades, pero muchas veces cuando escuchamos podcast nos damos cuenta que eso no, no se está teniendo en cuenta, o mismo los números, tener cuidado con las cifras, o sea, no tiene mucho sentido decir números muy exactos, ¿no? Cuando quizás con un porcentaje puedes redondear una cifra y se entiende bien. Recordar que el audio, bueno, ahora tenemos plataformas donde podemos volver para atrás y escuchar, ¿no? Pero cuando era solo para radio, por ejemplo, que se emitía en vivo, a veces quien escucha no puede decir qué dijo, ¿no? Entonces tener eso en cuenta y también ser claras, usar frases cortas, tener en cuenta las puntuaciones, ¿no? A veces incluso, si estamos así dudando y eso es lo que queremos que se refleje en el audio, poner esos comentarios, ¿no? Como usaba Ian en las aventuras de Timmy, bueno, está enojado, hacer esas marcas, ¿no? Está molesto, es un canchero y vende droga, ¿no? Entonces es distinto si uno habla así que si uno habla con otra intención. Y esas pautas para la interpretación también siempre ayudan, ¿no? Ser claras, frases cortas, sí. Para mí esas son las cosas, las recomendaciones que más diría para quien está empezando a escribir para audio. Y bueno, y después otra cosa que ya con esto, digamos, cerramos, ¿no? Que es las bondades que tiene y las dificultades y los obstáculos que tenemos, que estamos produciendo en la industria local, en Argentina, en el 2021, que también son diversas, ¿no? ¿Cuál es su experiencia? Si tuvieran que hablar de bondades o dificultades del podcast en la Argentina de hoy, ¿cuáles mencionarían? Yo creo que bondad es que la central es que al ser un formato comparado con otros muy nuevo, hay un montón de cosas por hacer. Hay un montón de cosas que aún no se hicieron y se pueden hacer. Y creo que es un espacio que está absorbiendo un montón de cosas que vienen de la radio, pero se dejaron de hacer en la radio. Como la ficción, como los informes, digamos, bien producidos. Y creo que es un espacio donde se pueden hacer cosas de mucha calidad sonora, que no las está inventando el podcast, que ya existen, pero las ha tomado y les está encontrando una sobrevida que me parece muy interesante. Mientras suena un trueno de fondo, quizás se escuche. Y dificultades hay también, y creo que son las dificultades que hay en general en los medios. Una dificultad grande muchas veces es conseguir fuentes de financiación, digamos, de poder hacer algo bien conlleva plata, y eso muchas veces es una de las cosas que más cuesta.
Pero creo que el crecimiento que ha tenido en los últimos años el podcast está haciendo que eso sea cada vez más posible. Obviamente, como en todos los ambientes de medios, hay, empiezan a haber como ciertos, no voy a decirle monopolios, pero empieza a haber ciertas marcas que acaparan una buena parte de eso, pero creo que hay, digamos, cada vez está creciendo más y eso ayuda a que seamos muchas más las productoras que podamos generar contenidos de calidad propios o para terceros. ¿Vale? Sí, tal cual, o sea, creo que un poco es eso, cosas que ya en la radio no hay lugar, ¿no? Eso de poder hablar temas y de difundir temas que son quizás para mucha menos cantidad de gente que a las masas que apunta la radio. Hoy un modelo que se replica todo el tiempo es el del magazine, entonces no profundizamos en ningún tema, le hablamos a un montón de gente de una amplitud etaria, que no le damos como tips de cada tema, pero si esa persona quiere saber más de algún tema, no está en ese lugar, lo tiene que ir a buscar a otro lugar, y quizás que el podcast es el lugar donde tenemos todos de un lado y del otro para profundizar en los temas que nos interesan y con calidad, ¿no? Con conciencia, brindando buena información, y con gente responsable que lo hace conociendo en profundidad ese tema. Creo que muchos encontraron ese lugar, ¿no? De decir, no, y voy a hablar de tal cosa y quién me va a escuchar si, no sé, no, a nadie le interesa lo que... No, siempre la gente, bueno, creo que las encuestas lo dicen, ¿no? De que entran muchos a escuchar podcast de temas que les interesan, o sea, se van y buscan de algo puntual que quieren saber. Y bueno, y ahí puede estar la oferta del otro lado de brindar eso y de buena calidad y bien pensado y bien producido. Y creo que, bueno, por otro lado, todos coincidimos con Ian de que el acceso a la financiación es lo más difícil y que quizás no tenemos que aplicarle mucha creatividad también a esa parte para poder llevar adelante las producciones que queremos hacer. Sí, efectivamente el tema del presupuesto y el tema de la financiación es un tema, pero también en este crecimiento que está habiendo a nivel local, es verdad que cada vez hay más empresas o más instituciones financiando cosas, ¿no? Mencionábamos justamente en esta edición 2021, por primera vez el Ministerio de Cultura está organizando a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un festival de podcast. Y más allá de quienes participan del festival, a quién se convocó, cómo han sido las charlas, es importante mencionar que eso es un crecimiento para la industria. Y eso seguramente invite a más empresas o a más organizaciones a financiar proyectos. Entonces también eso da cuenta del crecimiento que estamos teniendo, que me parece que es muy importante. La pandemia nos dio un envión fuerte, al menos en mi experiencia en Tristana ha sido que muchas empresas quieren producir, no pueden hacer eventos en vivo, entonces apelaron al podcast. Yo creo que eso nos ha dado una mano grande. Yo estuve 7 años para conseguir trabajar 100% del podcast y eso hoy, 2021, lo estoy logrando y mis ingresos son 100% del podcast. Así que quiero transmitir una esperanza al mundo. Me costó 7 años, es verdad, y mucho trabajo, y de hecho sostener ese ingreso fijo también cuesta, ¿no? Pero puedo decir que soy sustentable. Entonces, en ese sentido también está bueno y eso hace 5 años no sucedía. Entonces, nada, animar a la gente que se está sumando a que sea también profesional. A mí, dentro de las dificultades, las que puedo compartir son esto, justamente, guión. Es muy difícil explicar a alguien, a las empresas sobre todo, que están empezando a hacer sus podcasts, que todo lleva un guión y todo lleva un trabajo, un diseño de sonido y todo lleva, ¿no?, una preproducción. Y eso, bueno, de a poco se está instalando, ¿no? Entonces también por eso nos parecía pertinente poder hacer esta conversación y contar la importancia de nuestro rol como guionistas, porque realmente es algo que creemos que es la clave del éxito para que nuestros podcasts suenen bien. Y luego, entre otros desafíos, creo que, bueno, el producir ficción a nivel más profesional,
también es un desafío que a nivel de la industria local todavía nos cuesta. Todavía nos cuesta conseguir actores, actrices que trabajen con nosotros, que puedan entender la clave del podcast, que no suenen leídos, que interpreten realmente, que hay ahí un código todavía, incluir el rol de la dirección de actores o de actrices o de locutores o de doblajistas, ¿no? Que eso todavía, si nos ha costado incluir el guión como ítem del presupuesto, ya dirección es como un montón, ¿no? Pero creo que vamos hacia eso, vamos a la profesionalización y al menos desde lo personal creo que estamos encaminados. Así que, nada, por mi parte, agradecerles el tiempo para poder charlar de estas cosas, compartir estas experiencias. Y bueno, no sé si quieren aportar algo más, si no vamos despidiéndonos y bueno, esperando que nos escuchen, que nos vean en YouTube, que nos escuchen en el canal de Spotify. Vamos a estar comunicando en redes. Día del podcast 2021, es así como salimos un poco en esta improvisación de colegas que nos autoconvocamos, que nos llamamos para dar a conocer nuestras experiencias y creo que eso también es muy valioso. Sí, la verdad Perfecto. que bueno, sí, muchas gracias por que estén en este espacio y muchas gracias al que esté del otro lado, ¿no? Escuchando y prestando atención a lo que nosotros tanto nos gusta y queremos transmitir. Adhiero a todo lo que se dijo y sí, feliz día a todos y esperemos esperemos no, sigamos trabajando para que los podcasts sean cada vez más profesionales y crezca la industria en todo el país. Genial. Qué motivo. Y no se olviden de seguir nuestros trabajos, de escuchar nuestros trabajos, @Tristana Producciones, @Termopodcast, @ValeAloe. Síganos, escúchanos, conozcan lo que hacemos y bueno, a sonar más y mejor. Chau, Igual. chau. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.